5 minutos de Historia Barça, la historia de Joan Gamper. Hans Max Gamper nació en Winterthur, Suiza en el año 1877 y murió en Barcelona en 1930. Es el fundador del Fútbol Club Barcelona. Además de haber sido 5 veces presidente del club, es catalogado como la primera figura que tuvo el Barça, actuando como delantero, además de haber sido un practicante de diferentes deportes, sobresaliendo en natación, rugby, ciclismo y atletismo. Llegó a la ciudad condal en 1898 y, como hecho curioso, el año siguiente, el 22 de octubre, incluyó en la revista Los Deportes un pequeño anuncio invitando a reunirse a todos los aficionados extranjeros para la práctica del fútbol. Solo un mes y una semana más tarde, el 29 de noviembre de 1899, en el Gimnasio Solé, se realiza la fundación del Fútbol Club Barcelona, en aquel entonces llamado Club Football of Barcelona. Se reservó el cargo de capitán y no alcanzó por primera vez la presidencia del club hasta 9 años después, con el fin de salvarlo de su desaparición. En los primeros años, el club estuvo impulsado por autóctonos de la región y extranjeros. De hecho, de los 12 socios fundadores, la mitad eran españoles y el resto eran extranjeros afincados en Barcelona. Hans Gamper jugó en el primer equipo del Barcelona desde el año 1899 hasta 1903, llegando a anotar 123 goles en 54 partidos y logrando formar parte del equipo que ganó el primer título para el Barcelona, la Copa Macaya, en 1902. Jugó también la final de la primera edición de la Copa del Rey, que el club catalán perdió 1-0 contra el club Vizcaya. Posteriormente, asumió en varias ocasiones la presidencia del club y en 1912 Gamper fichó a Paulino Alcántara, uno de los máximos goleadores de la historia del club. Durante la era Gamper se ganaron 11 campeonatos de Cataluña, 6 Copas del Rey y 4 Copas de los Pirineos. Estaba perfectamente integrado en la vida barcelonesa hasta tal punto que escribía todos sus discursos en catalán, lengua que aprendió antes incluso que el castellano según historiadores. Sin embargo, después de haber apoyado el nacionalismo catalán, fue obligado a abandonar España por la dictadura de Primo de Rivera en 1925. El campo Les Corts, que utilizaba el Barcelona en esos momentos, fue clausurado durante 6 meses por el gobierno central por haber abucheado el himno español y aplaudido el himno británico. A partir de ahí, Hans Gamper perdió su habilidad y entusiasmo, además de que su salud empeoró. Más tarde las autoridades lo dejaron volver a Barcelona, pero bajo ciertas condiciones. Le prohibieron cualquier tipo de vinculación con el club, lo que le resultó muy difícil el superar esa realidad, y cayó en una depresión. 5 años terribles que finalmente le llevaron a la muerte en 1930, cuando acabó con su vida. Como hecho interesante, en 1955 el Fútbol Club Barcelona quiso darle el nombre de Joan Gamper al Camp Nou, cuya construcción estaba ya iniciada, pero la dictadura de Franco se opuso a esta decisión por el hecho de haberse tratado de un ciudadano extranjero, haber muerto por suicidio, contar con una ideología liberal y estar al lado de la corriente catalanista, tanto que hablaba el catalán y que cambió su nombre Hans por el catalán Joan. Luego de eso, en 1966, el presidente Enric Jaudet instituye el trofeo Joan Gamper, que con los años ha conseguido un relevante prestigio internacional y con el cual se inicia tradicionalmente la temporada en el Camp Nou antes del inicio del campeonato de liga. De igual manera, en el año 2006, el 1 de junio, el Barcelona inauguró en Sant Joan d'Espí la ciudad deportiva Joan Gamper, y en 2009 la junta directiva del Fútbol Club Barcelona, presidida en ese entonces por el actual presidente del club, Joan Laporta, concedió simbólicamente a Gamper el número 1 de socio del club de manera permanente. Hoy, casi 114 años después de la fundación del club, damos gracias a Joan Gamper por su apoyo, por su esfuerzo y por dejarnos este club en este segmento 5 minutos de Historia Barça.